Buenas noches, bienvenidos a este programa. Para mí es un placer, como siempre, estar con todos ustedes, trayendo temas de actualidad, políticos, económicos, de personajes, en fin. Eso es lo que hacemos en este programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, seguramente muchos de ustedes lo conocen, el señor Manuel Teodoro Bermúdez, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí, hombre. Está por acá en nuestra ciudad. No sabía yo que usted es nacido en Estados Unidos, colombo-filipino. Ay, María. No sabía yo esa historia, hombre. Sí. Apenas me Así estoy es. enterando. Así es, sí. Papá filipino, mamá colombiana, cartagenera, nacido en Nueva Orleans, como quien dice, ¿no? De raza mixta, medio chandoso. De pronto, no, tampoco así, hombre. Muchos se preguntarán por qué el apellido Bermúdez. Diría yo porque es que Filipinas fue conquistado por los españoles, es Sí. mucho, pues, o sea, Muy es bien. cantidad. Sí, muy bien. El Teodoro, digamos que Teodoro es mi primer apellido. Ah, Teodoro es su primer apellido. Es mi y primer Bermúdez apellido. de su madre, cartagenera. Y mi mamá es Bermúdez. Sí. Lo que tú dices, hombre, es verídico. Mi papá es de un país que aun cuando es en Asia, ¿no? También fue colonia de España. Y durante pues, de la colonia, pues muchos españoles se fueron allá y pues, procrearon con mujeres locales y esos apellidos se fueron dando allá en ese país. Entonces tú encuentras en Filipinas personas de apellido como García, Santos, Claro. Rodríguez. ¿Y usted conoce las Filipinas? Pues crecí allá. Y tiene primos y amigos. Tengo primos y amigos y todo. ¿Y qué tal es como vividero? Hombre, Las islas son bonitas. Filipinas, sí, las Filipinas es un poquito como Barranquilla, pero con las playas de San Andrés, con la hospitalidad paisa, con mucho arroz chino y queda muy, muy lejos de nosotros. Hay que cruzar el Pacífico y, mejor dicho, eso es al otro lado Y del con charco. unos presidentes coleccionistas de zapatos muy interesantes. Sí, así es. Así es. Esa mujer tenía una cantidad de zapatos que no se la cree uno, sí. Imelda Marcos era una mujer mítica en muchos sentidos. Una mujer, bueno, como ya sabemos, esposa de un dictador, de un déspota, pues que era Ferdinando Marcos, y con un gran gusto para las cosas de lujo. Entonces se convirtió en el símbolo, digamos, de la avaricia, de esa opulencia decadente que muchas veces pues, vemos solamente en las películas. Y fue muy infortunado porque era un país bastante pobre, sigue siendo en muchos sentidos, y pues esta familia pues robó mucha plata y ella es famosa por ser la coleccionista más grande y más notoria de zapatos en el mundo. Ella iba a Nueva York y cerraba tiendas enteras simplemente para poder monopolizar las vendedoras, Qué solamente maravilla. para ellas. ¿Su mamá en dónde vive? ¿O dónde vivía? Mi mamá vive en Bogotá actualmente. Ah, pero vivió muchos años en Estados Unidos. Mi ¿o qué? mamá vivió muchos años en Nueva Orleans. Sí. Es- Hermosa ciudad. Sí, de buena comida, Sí. buen jazz, de un gringo muy particular porque es sureño y de una mezcla étnica muy interesante. Mi mamá es nacida en Cartagena de abuelo boyacense, bogotano, y de mamá costeña de pura cepa. O sea, su Y mamá empezó la globalización, pero mucho antes de que Sí, esto empezara. en el año Sí, porque 45. esa mezcla suya de Sí. boyacense, cartagenero, Sí. filipino, es una mezcla Sí. bastante interesante. Sí, digamos que en los años 40, los colombianos no solían a emigrar con la frecuencia que hoy, pues ya vemos colombianos inmigrando. En esa época no se emigraba mucho, mi familia se va para Nueva Orleans en el año 46. Entonces mi mamá es una mujer muy particular, muy colombiana, pero muy gringa al mismo tiempo. Entonces habla un español pues medio costeña y habla un inglés como gringa del sur, ¿no? Sí, Ella sí. no es el inglés pues de Miami, es otro inglés. ¿Qué le deja su experiencia en Estados Unidos? Pues hombre, son 22 años prácticamente viviendo en ese país, entre Miami, Los Ángeles, Nueva York. Estudié en ese país. Yo creo que grandes aprendizajes. No tengo una perspectiva de un gringo típico que solemos estereotipar muchas veces, sino tuve la oportunidad de conocer muchos y me di cuenta que no existe realmente un gringo. Existe un inmigrante, ya sea irlandés, italiano, latino, mexicano, chino, africano, y cada uno es diferente. Así como en Colombia cada uno somos diferentes, Sí, claro. ¿no? El país Sí, del aquí somos un bogotano, país el de regiones, costeño, indiscutible. pues en muchos sentidos Estados Unidos en un nivel más macro
es así. Tengo mucho aprecio por el país, pero en determinado momento decidí regresar a Colombia porque considero que pues, por más ventajas que puede tener Estados Unidos en muchos sentidos, la tierra de uno es la tierra de uno y por eso regresé a Colombia. Pero usted hizo una buena carrera en CNN, usted tenía una proyección interesante allá. Sí, trabajé en cadenas muy importantes allá, haciendo lo que me gusta, que es la reportería fundamentalmente. Pero, hombre, cuando se me presenta la oportunidad de regresar a Colombia en 2 ocasiones, porque me fui una vez y regresé para los Estados Unidos y luego regresé otra vez, yo decidí que quería regresar a Colombia por razones personales, pues mi familia es de acá, mi esposa es caleña, hija única, y cuando pues esto pasa, pues como saben todos los hijos únicos, tiene una misión muy especial cuando los papás aún viven y es estar, ojalá no muy lejos de ellos. Nacieron mis 2 hijos, nuestros 2 hijos, y para nosotros era muy importante tenerlos aquí creciendo en este país que es el suyo, realmente. Usted en la actualidad, y he tenido la oportunidad de verlo en algunas oportunidades, en algunos programas, usted está dedicado a ese periodismo investigativo. Sí. ¿Por qué? Yo diría porque a mí me gusta contar historias. Y en el año 90, en la cadena Univisión, se lanzó un programa de televisión que hoy día se llama Primer Impacto, que existe todavía. Y me dijeron, hombre, Manuel, ¿por qué no nos cuentas una historia no de 1:30 o 1:45 como hacíamos en los noticieros, y todavía se hacen los noticieros, sino por qué no profundizas un poquito más? ¿Por qué no hablas con esta fuente? Dele un poquito más de espacio, no le vamos a dar un día para grabarlo, sino 2, gran diferencia, que terminó siendo 3 o 4, y le vamos a dar un poquito más de tiempo para editarlo. Y quienes trabajamos en la televisión sabemos que 3 o 4 minutos es un obsequio, es un gran regalo, y la oportunidad de profundizar un poquito más en un solo tema. Y eso para mí fue el comienzo de lo que hoy en día ha sido mi carrera, ¿no? La búsqueda de historias y la oportunidad de tratar de contarlas tan bien como se puede dentro del marco de un tiempo. Y bastante afortunado de en este momento dirigir un programa pues, que me da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Yo tengo que hacer preguntas difíciles porque yo, en el fondo, pues tengo como algunos pensamientos frente a la capital un poco duros y los he manifestado aquí en el programa continuamente. ¿Cómo manejar un periodismo investigativo desde Bogotá sabiendo que el resto es provincia? Precisamente teniendo en cuenta constantemente lo que acabas de decir, que el resto del país es donde están las historias. Hace poco me estaban preguntando, bueno, ¿ustedes cómo toman las decisiones sobre las historias estando en Bogotá? Y lo que yo respondo siempre es, la oficina de Séptimo Día está en un edificio de Caracol que está en un barrio que se llama La Floresta, en la ciudad de Bogotá. Pero afortunadamente nosotros podemos ver que las buenas historias muchas veces no están en Bogotá. Y si tú ves el programa que yo dirijo, Séptimo Día, verás el otro que se llama El Rastro, verás que la mayoría de las historias no tienen a Bogotá como telón de fondo. Y yo estoy contigo 100% en eso. Me parece que siendo un país muy centralista, los medios enfatizan mucho la capital. Sí, es la sede del gobierno, sí, es la capital en muchos sentidos, pero las historias y las investigaciones que nosotros abordamos en Séptimo Día y en El Rastro, yo diría que de cada 5, 4 son en otras ciudades. De pronto usted se siente, digamos, influenciado por Al Rojo Vivo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es tan fuerte, este estilo de crónica o este estilo de denuncia o este estilo de periodismo investigativo. ¿De pronto eso es lo que le está haciendo falta a Colombia o esto ya no es tan...? Yo creo que en Colombia lo que la gente busca y sigue buscando es mayor compresión sobre diferentes asuntos, ¿no? Hace poco hicimos y abordamos el tema de por qué Mistanguita era un tema tan controvertido en este país. Y logramos poner sobre la mesa todas las perspectivas frente al reinado de belleza. Unos en contra, otros a favor, otros consideraron que ver niñas desfilando en vestido de baño era repudiable,
Otros decían, pero eso es parte de nuestra cultura, eso es parte de nuestro folclore. ¿Quiénes son los bogotanos para decirnos aquí en Barbosa, Santander, que esto no se debe hacer? Feministas, progresistas, conservadores, y logramos escuchar las voces de todo el mundo. Y yo creo que esa es la misión principal de nosotros, es buscar temas donde el televidente, al escuchar el tema, adquiere algunas herramientas para que él pueda tomar su posición y su definición sobre ese tema, ya sea aborto, parejas gays que adoptan niños, denuncias, y puede o tomar medidas para prevenir o simplemente decir yo estoy de acuerdo o no de acuerdo con algo. Y creo que ese programa me ayudó un poquito en tomar esa decisión. Oiga, le diera una recomendación antes de hacer mi tanguita. Sí. Porque le tengo un dato que no sé si usted lo sabe. Sí. El país del mundo donde más reinados de belleza se hacen es... No creería, pero supondría que es Colombia o Venezuela. Filipinas, claro. Filipinas es el país del mundo donde más reinados de belleza no me sorprende. Es el deporte nacional en Filipinas. Sí, Estaba viendo en estos días un documental y me puse a leer. O sea, por todo hay un reinado. Aquí yo creería que somos los segundos. Sí. Somos los segundos. Y se pone una pensar, usted me puso ahí a pensar también, uno dice, bueno, pero... Y debe ser por algo. Pues es que las mujeres más bellas del mundo están en Filipinas y en Colombia. Seguramente. Debe ser por eso. Y seguramente. Y no es tan degradante. Sí. Es un homenaje a la belleza, es un homenaje a muchas cosas. Ya que algunos lo llegan a degradarlo, pero si uno lo contextualiza bien, es interesante. Exacto. Y eso es el propósito, y fue el propósito de ese programa. Era escuchar los dos argumentos, porque sí había un argumento muy fuerte por parte del ICBF y de feministas y de otros sectores de la sociedad que decían pues que ya es hora que la mujer colombiana no pensara tanto en su parte estética, en su parte física, sino en la parte más intelectual y académica. Y bueno, eso es una opinión que hay que escuchar, bien, pero el debate era muy bueno y pienso que el debate es y sigue siendo, como ustedes también en su programa, por lo que he visto, lo manejan muy bien. ¿No? Dos puntos de vista. Hacemos el intento, aunque es difícil. Yo le voy a decir algo que siempre lo digo aquí en el programa y espero no ser muy peyorativo, como se lo digo a ustedes, pero es una percepción que hemos logrado construir. Es que cómo hablarle al país desde la capital del caos, porque los que estamos en la provincia y cada vez que vemos cualquiera de estas cadenas tan importantes nos provoca llorar, porque uno puede hablar de un porcentaje muy alto de información y uno dice, por Dios, ¿qué es lo que pasa allá? Sí. Esto no va ni para allá ni para acá. Sí. ¿Cómo lograr esa objetividad sabiendo que uno ya viene, uno dice, pues esto ya viene como contaminado? A ver. Es una pregunta maluca, pero... Yo pregunto por qué la CBS, ABC y NBC en Estados Unidos se emite desde Nueva York y no desde Filadelfia. Sí. ¿Por qué TV5 se emite desde París y no desde Lyon? ¿Por qué la BBC se emite desde Londres y no desde Brighton? Porque son las capitales. Sí. Y Bogotá es la capital. Sí. Ahí es la sede del gobierno, ahí es donde vive el presidente, guste o no nos guste. Que no nos guste que Bogotá sea la capital, hombre. No, a mí no me gusta. Ese como diríamos los antiguos, el chicharrón déjemoslo allá, muy rico. Sí. No es eso, sino que es como uno dice, por Dios, es algo como, es un mundo tan incontrolable, donde pasan tantas cosas y no se han podido organizar y uno dice, por Dios, ¿cómo hacemos para entender este centralismo tan bravo y esta visión de Bogotá? Yo creo que es una pregunta que merece una respuesta y un gran debate. Esto es un país muy centralista. Esto es un país donde la cordillera central es donde se define absolutamente todo en este país. Y la capital es, por bien o por mal, la capital de un país es donde se toman las decisiones más importantes a nivel gobierno y política, es la sede del gobierno. No necesariamente debería ser la sede económico, como en Estados Unidos la capital es Washington, pues la sede económico es Nueva York y en otras medidas. Yo creo que Colombia cada vez más es un país donde estamos viendo una cierta descentralización. A mí me gusta cuando mis amigos me dicen, hombre, yo veo muy feliz en Medellín, es donde encuentro y donde yo tengo mi sede, mi fábrica es allá, distribuimos y exportamos para Bogotá. Cada vez escucho más personas
caleñas quienes vivían en Bogotá que se regresaron para Cali. De hecho, debido al caos en que vivimos en Bogotá por el tráfico, los trancones, la sobrepoblación y la falta de infraestructura, veo que... Unas elecciones muy acertadas, unas votaciones a veces bastante... Bueno, ese tema de nuestro alcalde... El tema político sí, que es bien complejo. Sí, es una ciudad caótica, compleja. Quienes vivimos ahí muchas veces estamos ahí porque pues, es el lugar donde tenemos nuestros trabajos. Como decía mi mamá siempre, estamos ahí y hay que tomar lo bueno. Y es que le estoy preguntando esto es porque usted ahora me contaba por qué estaba en Medellín. Sí, sí. Está dando unas asesorías sí. A ciertos políticos, no precisamente los que están lanzando, sino los que están en la actualidad, de cómo entregar esa información, cómo decir, mi gestión fue esta. Sí, sí. Y ahí es donde yo como que no comprendo, porque uno dice, bueno, hombre, venimos de allá donde esto es un caos, pues van a venir a enseñarnos aquí donde no estamos en un caos tan aparente, pero o al menos Medellín es una ciudad manejable, es una ciudad que progresa. Entonces, ¿cómo entender esto? Afortunadamente no. ¿O será porque usted es muy crítico y muy cruel para hacer las preguntas cuando le toca? Yo creo que ellos lo que buscaban a través de nuestro aporte aquí era saber cómo manejar medios, cómo hablar con el medio. ¿Pero el medio bogotano? ¿O será que es el medio local? Yo veía que muchos me preguntaban sobre El Colombiano y Teleantioquia, pero también me preguntaban sobre medios nacionales. Sí, ahora, señor. que esos medios nacionales tienen sus sedes en Bogotá, pero también tienen sus corresponsales aquí, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, que Caracol Televisión aquí tiene 4 reporteros, 6 camarógrafos y cubren Antioquia de una forma pues, bastante contundente. Hay secciones enteros en el noticiero dedicados solamente a Antioquia. Y yo entiendo su centralismo, pero también veo mucho resentimiento por su parte contra Bogotá. Yo le quiero preguntar por qué. No, yo tengo una percepción y es que me incomoda... pero estás como picado. No, y lo... Desde muchos días, como sí, desde como muchos si tuvieras días, una novia bogotana que te dejó porque por sí, alguien. sí, ¿O algo? no, para nada. Y de hecho viajo mucho a Bogotá por efectos de trabajo. Sí. Y me parece una ciudad bonita, se come bien. Pero me parece que se enredaron. Entonces cuando uno dice, o sea, este enredo, ¿cómo es del enredo manejar el resto del país? Es en el fondo lo que uno va sintiendo. Y además siento algo y es que somos provincia. Y resulta que no somos tanta provincia. Cuando uno llega y va... Eso es un complejo que tienes. No te acomplejas. Medellín no, porque tengo muchos invitados de Bogotá acá. No. Te equivocas. Medellín no es provincia. No, ni Barranquilla, Medellín es ni una gran Pereira. ciudad y creo que en la medida que tú sigues perpetrando el estereotipo que Medellín es provincia, pues la gente lo va a percibir así, Nacho. Medellín no es provincia, Barranquilla no es provincia. Así. Y en Bogotá muchos no los percibimos como provincia. Porque además te voy a decir una cosa, hay más paisas en Bogotá que en Medellín. Y hay más caleños en Bogotá que en Medellín. Seguramente que sí. Y hay más todos costeños. todos dicen, es que yo tengo un pariente paisa. En fin. Y todos vivimos del trancón y todos nos quejamos, pero esa percepción de que el resto es provincia yo no lo veo. Yo vengo a Medellín y siento un orgullo y una motivación impresionante. Me acaban de preguntar, ¿tú vendrías a Medellín a vivir? Mi respuesta es sí, porque hay una calidad de vida aquí. Entonces, yo no percibo esto como provincia. No, está bien, perfecto. Pero el resto de la concepción sí. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes a Nos Cogió la Noche.